Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez al programa Team Mesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico, transmitiendo por Facebook Live. También luego estará en YouTube. Hoy, ya miércoles 29 de abril, se nos va abril, así que aquí estamos otra vez, como todas las tardes, de lunes a viernes. Vamos a estar incluso el 1 de mayo, creo, ya me van a confirmar, pero me parece que sí, porque ya tenemos invitado, y saludamos a Eva Regina Linares. Evita. Gracias, buenas tardes Claudio, buenas tardes amigos, gracias por estar en sintonía de Team Mesa Sports Radio y TV. Siempre desde el Comité Olímpico le agradecemos a nuestros patrocinadores, nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves, CISA y el Café de Don Pedro. Buenas tardes, Aldito. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudio, Eva? Bueno, hoy tenemos como invitado al director técnico de la selección sub-23 de El Salvador, la selección preolímpica, Rodolfo Goches. Hola, buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal? Hola Aldo, hola Claudio, hola Eva, hola a todos los que nos escuchan. Siempre un gusto estar aquí platicando un poquito de esto que tanto nos gusta y en estos momentos un poco extraños, pero siempre es bueno y ayuda, refresca un poquito el alma hablar de esto que no podemos hacer en este momento, pero sí lo podemos platicar. Así es que muchas gracias por la oportunidad y un placer como siempre. Al fin vamos a hablar de fútbol en este programa. Se venía postergando, hablamos de remo, de tiro con arco, de tiro, de natación, y llegó el día. Así que nada menos que el entrenador de la selección preolímpica, ¿no? Así que, bueno, Rodolfo, te damos la bienvenida. Ahí estás, esto que es tu escritorio, tu lugar de trabajo ahí en casa. Sí, aquí en un estudio que de repente se vuelve sala de juegos, sala de tareas, zona de castigo para los niños, pero bueno. ¿Cuántos hijos tenés? Porque tenés un montón, creo, ¿no? Tengo cuatro. ¿Qué son, profe? Niñas, niños, cuéntenos. El primero es varón, Rodolfo, tiene 6 años. Luego Pablo tiene 4. La niña Sol de María tiene 2 y medio. Y Javier, el chiquitito, tiene 9 meses. Así es que imagínense el trabajo que hay aquí en la casa. Sí, por supuesto, ya me imagino. Y combinándolo con el trabajo técnico deportivo, obviamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Hay que buscar el tiempo porque la jornada empieza bien temprano y a la hora que vamos terminamos rendidos con mi esposa, pero hay que buscar el espacio en el día, durante o al terminar el día, a veces bien temprano, antes de que ellos se despierten, como para poder avanzar un poco en lo del trabajo y aprovechar el tiempo que se tiene también como para, al no tener tanta presión de tiempo, digamos, poder leer un poco, poder revisar apuntes. Hoy nada menos estuve sacando unas cajas que tenían muchos cuadernillos del día a día en Santa Tecla y hubo unos ahí que me parecieron muy interesantes con cosas que hace mucho que no retomaba y los aparté. Y de escondidas de mi esposa los dejé acá porque la consigna era sacar todo lo viejo. Así es que intentamos aprovechar el tiempo de diferentes formas. ¿Y cómo han estado los entrenamientos, profe, con esta emergencia que se está viviendo? Bueno, nosotros, al tener el dato ya de que los clubes habían liberado a los jugadores después de haberse dado por terminado el torneo, sondeamos con ellos si los equipos les habían dejado algún plan de entrenamiento o no. Y en el momento que sondeamos eso, ya habíamos diseñado uno con mi cuerpo técnico y se les hizo llegar a los que lo necesitaran. Incluso algunos jugadores que están en el extranjero se los enviamos y les enviamos un sugerido de cómo ir alternando las sesiones en el entendido de que no es obligación hacerlo justo como aparece ahí, porque hay unos que estaban más parados que otros, entonces llevaba ciertas sugerencias sobre cómo ir mezclando los esfuerzos. De hecho, ya en estos días vamos a empezar a trabajar en unas siguientes rutinas como para ir cambiando un poco los estímulos. Y luego hemos entrado en algunas pláticas con algunos en relación a qué pruebas o intentos para variar dentro de la idea de juego se pueden lograr. De hecho, hay varios jugadores con quienes hemos estado platicando y nos hemos dado cuenta
de algunos ya lo sabíamos, pero con unos recién nos vamos dando cuenta que cuando eran pequeños jugaban en posiciones que a mí me interesaría mucho probarlos. Entonces, resulta que una prueba que es una locura del entrenador ya no es tan locura porque al hablar con el jugador se extrae la información de que le gusta jugar ahí, que le hubiera gustado siempre seguir jugando ahí. Entonces hemos platicado ese tipo de cosas con algunos y vamos armando ahí o rearmando, digamos, el rompecabezas. Este estudio está lleno de paredes pintadas, de vidrios manchados, con situaciones de juego, con ideas. No solo con los niños. No, no, por el niño mayor que es el que más mancha, ¿verdad? Entonces, y también intentando como juntarlo todo, o sea, juntar todo eso y que al final no sea un cajón lleno de cosas, sino más bien que sea ya un muñeco formado en el que haya ideas aterrizadas nuevas y que realmente sean funcionales. Bueno, aprovechamos a saludar a Fabricio Hernández, Evelyn Linares, el doctor Juan Carlos Ramírez de atletismo, Sandra Valiente también de atletismo, ya vamos a hablar de atletismo, vamos a tener algún programa especial seguro sobre eso la otra semana. Bueno, Rodolfo, cómo te tomó, aunque, bueno, supongo que ya lo veías venir, el hecho de que se haya suspendido el torneo preolímpico en Guadalajara? ¿Estaban cuánto? ¿A una semana de viajar, más o menos? Ya tenías la lista incluso. Sí, de hecho, el día que yo entregué mi lista final, fue una situación bien, además de atípica, bien incómoda, porque fue justo el día en que el gobierno lanzó el comunicado de que no podían entrar personas provenientes de España. Y yo tenía a David Miranda en el listado. Estuvimos hablando con él y con su familia. Él me daba alternativas incluso de irse para Alemania y de Alemania viajar para acá, llegar a Guatemala, todo lo que muchos han querido hacer, y al final llegamos a la conclusión de que lo correcto era pues dejarlo fuera de la lista, porque si a nivel país se estaba evitando el contagio a través de no permitir que gente de España ingresar al país, yo no iba a infiltrar a un jugador a mi selección viniendo de España. Así es que dejamos todas las alternativas de lado, incluso con Andrés Hernández tuvimos también varias pláticas. A él finalmente sí lo incluimos en la lista porque con Portugal no había ningún tipo de restricción, aunque él al final logró quedarse en Estados Unidos. Ya no pudo entrar a El Salvador. Andrés Hernández es el muchacho que estuvo en River, que estuvo en Tecla y que estaba en Portugal. Claro, y que estuvo en Brasil también, si no me equivoco, en el Internacional. Él venía ya para el último microciclo y no pudo viajar ya de Estados Unidos para El Salvador. De hecho, sigue en Estados Unidos con el hermano entrenando. Entonces, fue una situación bastante complicada. Al final, yo tomé la decisión de sí incluir a Andrés, de no incluir a David. Hablé con ellos, se los comuniqué. Pero al final sí estaba esa incertidumbre. Yo de hecho estaba enfermo porque el último microciclo no pude llegar, y si todo se hubiera cancelado, de hecho cuando yo me enfermé, la doctora me recomendó o me ordenó, digamos, no viajar al preolímpico. Así que te imaginarás cómo estaba el ambiente acá en mi casa y cómo tenía yo mi cabeza sabiendo que sí iba a haber competencia. Se suspendió todo. Yo de todos modos ya estaba buscando una segunda. Se terminó suspendiendo todo, pero fue una etapa con acciones, el listado final, el no poder estar en los últimos entrenos, que era cuando queríamos ver y definir algunas cosas, pues lo tuvimos que hacer vía video. Gracias a Dios tenemos la bendición de que podemos grabar todos los entrenamientos en la federación, los pude ver todos y al final tomar decisiones que yo creo que fueron las acertadas en ese momento, repito, sin saber que se iba a suspender todo. ¿Qué habías tenido, dengue o algo así, puede ser? ¿Cómo? Sí, dengue, pero hay un estudio
del un 8 de salmonela, al final era dengue y fiebre tifoidea. Así es que en principio no hubiera podido viajar, según el doctor, ¿verdad? Pero en eso estábamos cuando se suspendió todo. Luego me dio tiempo como para hacer un tratamiento en orden, digamos, sin estar acelerando nada y recuperarme bien cuando se dio todo lo de la cuarentena y todo ese tema. Así que en ese sentido, bueno, que al final el preolímpico se haya cancelado, aplazado, probablemente para el año que viene, al final terminó siendo una buena noticia. Sí, aunque yo como le dije a la doctora que ella tenía que hacer lo que tuviera que hacer para que yo pudiera viajar, el día que teníamos que viajar yo ya me sentía bastante bien y no había ningún riesgo de contagio ni de nada porque ya en ese momento el diagnóstico era fiebre tifoidea que no se pasa por ningún, por el zancudo, pues, entonces no había ningún riesgo como en el microciclo anterior, cuando el diagnóstico era dengue, sí era complicado que yo me fuera a meter al hotel de la federación sabiendo que de repente se podían contagiar todos. Así es que manejamos ese último microciclo a distancia, digamos, fue raro, pero como te digo, al poder tener esa herramienta de ver el video de los entrenamientos, que no es lo mismo obviamente, no es lo mismo estar que no estar, pero pudimos ver algunas cosas que necesitábamos ver nosotros como para poder tomar decisiones. Y me dio tiempo a mí también de revisar videos de entrenos anteriores y de partidos anteriores y revisar cuestiones bien puntuales en ciertas posiciones que estábamos con la duda entre un jugador y otro, y al revisar el video y ver en detalle estadísticas y otras cosas que nosotros llevamos, nos sirvió ese tiempo aparte, digamos, como para poder tomar decisiones al final, porque no teníamos la lista nada clara en cuanto a 2 o 3 jugadores a la hora de presentarle. ¿Y cómo ha trabajado, profe, la parte física con los jugadores en esta cuarentena? Ellos tienen, como les decía, tienen un plan sugerido que va orientado a la prevención de lesiones y va orientado a hacer trabajo aeróbico, y también hay una parte anaeróbica y más coordinativa para que lo puedan hacer en el cuarto de su casa, digamos. Hay jugadores que al hablar con ellos nos damos cuenta que viven en Zacatecoluca y que viven en una casa normal, pero con un terreno grande, entonces se les sugieren otro tipo de cosas. Pero básicamente son rutinas para que se mantengan ellos activos y que no vayamos a tener sorpresas de que cuando se reanude todo, pues vaya a haber un riesgo de lesión. Y más pensando en que se estén moviendo. De hecho, a ninguno le pusimos como obligación estarnos mandando ningún informe porque al final ellas son jugadores profesionales todos y la mayoría plan de entrenamiento de pequeño detalle, algunos hasta videos de lo que habían estado haciendo, así es que nos quedamos bastante satisfechos de que ellos están muy interesados en mantenerse bien y sobre todo sabiendo que son muchachos que están recién empezando en primera división. Algunos de ellos están en reserva todavía, otros están en segunda buscando una oportunidad en primera, así es que son jugadores que saben y tienen muy claro que no se pueden dar el lujo de descuidarse o de no ser responsables con el entrenamiento, porque en el momento que les llegue una oportunidad saben que puede ser la única oportunidad para ellos. Y algunos están teniendo minutos en sus equipos, entonces le puede la pena relajarse y ser responsables. Así que fue muy agradable. Se está cortando un poquito, me parece. A ver. A ver que realmente ellos ya de su parte estaban... Sí, se está cortando. Bueno, aprovechamos a... Sí, así leo el mensaje. Sí, ahí se corta. Digo, aprovechamos a saludar a Yuri Rodríguez, medallista de oro en los Juegos Panamericanos. ¿Rodolfo?
Hola, Claudio. Sí, ahí Hola. se estaba cortando un poco. Estoy. Ahí, ¿nos escuchás? Ok. Sí, perfecto. Ah, bueno, no, decíamos, ¿Tú me escuchas? sí, ahí está, perfecto. Aprovechando la pausa, saludamos a Yuri Rodríguez, el campeón panamericano en fisicoculturismo que está viendo, al Coronel Ramos, a René Madrid, Mario Valiente, Henry Argueta, José Lebrando, bueno, y también está Guayo Palomo, que no sé si se va a sumar, vamos a ver. Eh, Volviendo al tema del preolímpico, digo, probablemente termine siendo dentro de un año, ¿no? Y en el fútbol todo es tan cambiante que a lo mejor de la lista de 20, no sé qué va a pasar con ellos, porque seguramente no va a ser la misma lista. Más allá de que seguramente permitirán que el límite de edad ahora pase a ser de 24, ¿no? Que era de 23. Pero ¿cómo lo ves pensando Claro. a un mediano plazo, digamos? Sí, definitivamente los jugadores año 97 seguramente se va a reconfirmar que sí podemos contar con ellos, sobre todo porque la mayoría de las selecciones, no es el caso nuestro, pero la mayoría de las selecciones estaban con la mayor parte de su selección al límite. Entonces el hecho de no permitir jugadores año 97 les implicaría a ellos reestructurar todo de nuevo, cambiar el equipo y en ese caso creo que lo más justo sería también que los muchachos que se han ganado el derecho de estar en el preolímpico pues sean los que continúen con este proceso. Así que como bien decís, la lista, como yo he dicho siempre y en todo momento ha sido así, puede cambiar. De hecho hemos retomado contacto con algunos muchachos. Si querés, Rodolfo, a ver. Tiernos. Si querés quitarle la imagen, la cámara, a ver si estamos mejor así. Para quizás sea un poco más fluido. Ok, déjame ver. Además sos nuevo en Zoom, así que, pero bueno, hasta ahora venimos bien. ¿Dónde se la quito? Donde está la camarita. Stop video, sí, ¿verdad? Ahí está. Y ahora seguramente Aldo nos va a poner una imagen de Rodolfo así creo que va a ser más fluido. Ok. Entonces decías que la lista probablemente puede cambiar, sobre todo porque en el fútbol es todo tan cambiante, digo que hay jugadores que están en un buen rendimiento hoy y el año que viene quizá no, y al revés, las lesiones también. Claro, puede ser que sí haya cambios, pero serán cosas, no van a ser cosas de fondo, porque realmente tenemos mucho terreno ganado nosotros con estos muchachos y el hecho que falte un año no quiere decir que los 7 meses anteriores los vayamos a desperdiciar. Entonces, sí vamos a poner el ojo en el rendimiento de cada uno de ellos, pero sobre todo a verlo desde el punto de vista que había muchos jugadores cuyo rendimiento nosotros sabemos que puede mejorar todavía y que si mejora son sin duda el elemento ideal que nosotros necesitamos en ciertas posiciones. Entonces vamos a estar mirando, de hecho como les decía anteriormente, estamos platicando con algunos jugadores que sabemos que están en la mira de algunos equipos de primera división, hemos hablado con los técnicos que están interesados en ellos y si estos muchachos tienen ritmo de juego y tienen un poco más de roce por sus características en cuanto a su calidad técnica, su comprensión del juego, pueden ser jugadores ideales como para acompañarnos en esta selección. Y también puede ser que otros jugadores que ya han estado en esta selección y que de repente nosotros al final decidimos no tomarlos en cuenta por X o Y motivo, puede ser que si andan bien en sus equipos también puedan volver. Pero el plan nuestro es mantener la base porque lo que vimos sobre todo contra Perú,
que nosotros pudimos tener el equipo completo y que trabajamos ambos partidos de manera bien específica, nos gustó mucho. Y en lo último que logramos trabajar con el grupo, nos gustó también bastante cómo le agregamos profundidad a la buena circulación de la pelota que le vimos al equipo en Perú. Al final de esta etapa anterior, le agregamos al equipo cierta profundidad en algunos momentos, que yo creo que es una mezcla perfecta, y lo logramos con los jugadores que venían entrenando ya con nosotros. Entonces, si de repente agregamos gente, no van a ser cambios tampoco tan importantes, digamos. Obviamente esto está supeditado al rendimiento de los muchachos, para bien o para mal, pero la idea es montarnos sobre lo que ya veníamos trabajando. Profe Goches, ¿qué tan factible ve la clasificación para los Juegos Olímpicos? Siempre es difícil clasificar a unos Juegos Olímpicos, siempre, sobre todo conociendo las desventajas naturales que nosotros tenemos, digamos, en cuanto a los procesos de formación, en cuanto a la velocidad del juego por el mismo tema de los campos, a la inestabilidad que hay en los proyectos deportivos de los equipos, que se cortan y se reinician proyectos a cada rato. Entonces el jugador se ve perjudicado y envuelto en que hay cosas que se iniciaban y de repente se cortan y tienen que volver a iniciar con otro técnico, con otro proyecto, con otra junta directiva. Entonces toda esa volatilidad, digamos, afecta en general a la conformación de las selecciones nacionales, pero nosotros en ningún momento vemos eso como una excusa, sino más bien es un reto que nos gusta porque hemos vivido en carne propia que cuando el jugador salvadoreño se la cree y se le deja claro qué es lo que se quiere de él dentro del campo, se le trata bien, se le da la confianza, si se eligen bien los jugadores, son jugadores que están por encima de mucho jugador a nivel de la CONCACAF, incluso porque es un jugador muy bueno técnicamente, es un jugador muy listo, muy pícaro, con hambre de ganar, y en esas competiciones saca siempre un plus, ese valor agregado que da ese tipo de competencias. Y le pongo un ejemplo, el jugador salvadoreño nunca va a poner como excusa que en su país tiene canchas que de repente no son como las que nos vamos a encontrar en un preolímpico o como las que sí hay en México o en Estados Unidos. El jugador salvadoreño cuando se para en una cancha de esas lo disfruta como usted no tiene idea y quisiera en esos 90 minutos recuperar todo el tiempo que no ha podido estar parado en ese tipo de cancha. Entonces, es como cuando usted llega a un lugar bonito y no se va a poner a quejarse de que usted vive en un lugar feo, sino que empieza a disfrutarlo, y eso pasa mucho con el jugador salvadoreño. Ahora también pasa que el jugador salvadoreño es muy bueno técnicamente, pero la técnica no es siempre una técnica funcional. Es decir, el jugador salvadoreño tiene la habilidad para hacer un túnel, para hacer un sombrero y para salir de una situación complicada, pero la mayoría de esas situaciones complicadas las genera él mismo. En cambio, usted se enfrenta a un jugador de Estados Unidos, de México, no necesitan hacer esas cosas porque cuando controlan, resuelven, claro. Entonces va todo como más fluido. Entonces, si uno agrega ese tipo de fluidez a esa calidad técnica, a esa picardía que el jugador salvadoreño tiene, usted encuentra una mezcla realmente muy sabrosa, y es lo que nosotros queremos aprovechar, y es por eso que en todo momento nosotros les hemos trasladado a nuestros jugadores de que sí tenemos capacidad como para lograr una clasificación, no solamente porque nos tocó en un grupo más accesible que el otro, digamos, sino porque realmente conocemos a los muchachos y sabemos que en la fuerza del colectivo está realmente el secreto. Rodolfo, mira, nos escriben acá, Ricardo Córdoba Pacas, dice saludos desde su familia de Guatemala. Un abrazo para Rodolfo Goches. Desde Guatemala, entonces, Ricardo Córdoba Pacas, y esto nos da pie para hacer una pregunta. Vos sos Pacas, tu familiar Ricardo Córdoba es Pacas, también de Guatemala, y tenemos a un clasificado ya a los Juegos Olímpicos, que es Kiki Aratón Pacas. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Hay algún tipo de relación, parentesco, que sea lejano? Sí, somos primos. Yo hace poco que lo conocí a él.
bueno, recién él clasificado para Tokio, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. De hecho, me recomendó un libro que es basado en las enseñanzas del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que lo voy leyendo poco a poco y me va sirviendo como para trasladarle cosas también a los muchachos. Y una admiración tremenda por Quique, más allá de que no conozco tanto deporte, y a lo mejor por no conocerlo, pues no lo disfruto tanto, pero definitivamente es un orgullo poder tener en la familia gente que tenga esa sangre olímpica, digamos. Profe, yo tengo una pregunta curiosa, ya que usted está leyendo ese libro que le recomendaron a Quique sobre la santidad, sobre el deporte. ¿Y usted cómo se encomienda a Dios? Esas son intimidades ya. No, profe. Mire, de diferentes formas. No, está bien, son buenas oportunidades para dejar mensajes. Pues mire, yo tengo una relación muy especial con mi Señor porque me ha dado un montón de cosas que yo no sé si realmente yo merezco o no. Obviamente por el amor y su infinita misericordia, uno termina aterrizando y dándose cuenta de que sí merece todo lo que le da, pero es por el amor que Él nos tiene, no necesariamente por cómo nosotros correspondemos a ese amor o por cómo actuamos. Pero definitivamente soy un bendecido porque tengo a mi familia completa, que me ha enseñado, creo yo, las cosas correctas, que me permitieron estudiar las cosas que me gustan y que me permiten ahora hacer lo que me gusta y ser muy feliz haciéndolo. Y además tengo una esposa que si me lo hubiera imaginado así hubiera estado exagerando o pidiendo demasiado quizás. Tengo 4 hijos con los cuales puedo día a día retarme yo para saber si puedo ser el papá que ellos merecen tener, y me puedo dedicar al fútbol exclusivamente y vivir de esto que me gusta tanto desde que estoy chiquito. Así es que imagínense que al ponerle todo este contexto, pues mi relación con Dios puede ser nada más de agradecimiento y de todos los días intentar devolverle un poco, no necesariamente estando hincado todo el día o yendo a misa todos los días, que intento hacerlo cada vez que puedo, o dedicándole largas horas a la lectura de la palabra, pero sí intentando ser muy coherente con mi comportamiento y sobre todo vivir alegre, porque tengo que ser un tipo agradecido por todo lo que Él me da. Profe Rodolfo, también usted tiene una hoja de vida, administrador de empresas, su pasión por el fútbol, o sea, es una mezcla de familia, deporte. ¿Cómo también usted traslada los valores de juego limpio, respeto, no discriminación a sus futbolistas, a sus pupilos? Buenísima pregunta. Y le digo por qué buena pregunta, porque yo siempre he pensado, desde una charla que nos dio un muchacho que se llama Giovanni Delgado, que en ese entonces trabajaba en el Comité Olímpico, cuando yo estaba sacando mi curso clase C, que es el primer curso que en ese momento se daba para aspirar a ser entrenador profesional, nos habló de los valores olímpicos en un curso para entrenadores de fútbol. Entonces, cuando yo escuchaba los valores del olimpismo, me daba cuenta de que pareciera que el fútbol no es un deporte olímpico. Y le pongo un ejemplo. El jugador de fútbol, cuando la pelota le golpea a él en la pierna y sale en la línea de banda, levanta la mano pidiendo el saque de banda para él, queriendo engañar al árbitro y haciéndole querer entender que fue el otro jugador el que sacó la pelota y no él. O pega una patada y levanta las manos como que no hizo nada. Y hace muchas cosas, el jugador de fútbol hace muchas cosas, y el medio del fútbol en general... ¿Es la picardía, el ventajismo que se quiere sacar? ¿Será eso? Sí, cuando se pasa de la raya, pareciera, y si vemos en general cómo el público afuera insulta, usted va a un partido de la selección nacional mayor y un jugador no puede dar un mal pase porque de arriba le llueve de todo. Entonces, usted cuando ve esas cosas y lo cruza con los valores olímpicos, la conclusión inmediata, sin pensarlo mucho y sin ser ni muy religioso, ni tan bueno, ni nada, es que el fútbol como que no casa dentro del olimpismo. Entonces,
pero al final es un deporte y para los que creemos en Dios sabemos de que al final nosotros vamos a tener en cuanto a resultados, los resultados que nos merecemos. Entonces intentamos nosotros a los muchachos trasladarles eso sin entrar en tanto rollo de los valores olímpicos, de los valores universales, sino simplemente intentar desde la coherencia en nuestro ejemplo, en nuestra propuesta de juego, intentar que ellos sean adentro mejores jugadores, mejores personas, sin tampoco tener que necesariamente sacar la Biblia en la charla técnica, porque hay que respetar mucho que algunos jugadores se puedan sentir incómodos, pero en cada momento que nosotros tenemos, intentamos poner el dedo en la llaga y diciéndoles a ellos cosas como que si estamos en el camerino rezando y cada uno la noche anterior no fue coherente con esa oración, no esperemos que vamos a tener ninguna mano de Dios que nos dé el resultado, sino que simplemente vamos a tener el resultado que nos merecemos. Y a mí me gusta mucho en las oraciones pedirle a Dios que nos dé el resultado que nos acerque más a Él, ni siquiera el resultado que nos merecemos, sino el resultado que nos acerque más a Él, porque al final al estar más cerca de Él es que vamos a ser mejores, en mi caso mejor entrenador, en el caso de ellos mejores jugadores. Pero no es que se hable tanto de esto en las concentraciones, en las charlas, sino que a partir de todas las cosas bonitas que va dando el fútbol, intentamos amarrarlo a experiencias de vida y de buscar la forma en que los muchachos sepan que siendo coherentes con lo que están pidiendo, van a estar más cerca de que esas cosas se les cumplan. Rodolfo, y ese ventajismo que todos conocemos y que vos mencionabas, lo de pedir un lateral sabiendo que en realidad no corresponde, ¿eso no lo ves en otros deportes? No, seguramente sí. Ajá, sí. Pero no tan exagerado, quizá. No, el fútbol, los que desde chiquitos, porque yo lo he hecho también, o sea, en el colegio, en el recreo, ya el timbre había sonado, iba perdiendo, y yo pegué una patada, yo quería seguir jugando, y a todos nos ha pasado, pero desde esas cosas chiquitas hasta otras mucho más complejas, que ahora siendo técnico te das cuenta también de lo crudo que es el fútbol, no solamente del lado de la dirigencia que no te da tiempo, sino lo crudo que la gente puede ser, ahora que cualquier aficionado tiene a un clic de rapidez, digamos, dar un punto de vista o algo que te pueda perjudicar a ti o a tu familia. Cuando ves todas esas cosas y lo rápido que la información fluye en este tiempo y lo imprudente que la gente es, te das cuenta que es un medio bien duro y que se sale mucho de lo que estamos hablando, de los valores que al final no son olímpicos, sino son universales. Pero esto pasa por lo lindo que es el fútbol. Y así como vos decías que al final vamos a hablar de fútbol, porque seguramente te hacía falta hablar de fútbol por todo lo que genera el fútbol en la piel, el fútbol genera eso, ese olvidarme de un montón de cosas que me enseñaron porque quiero ganar, porque quiero que mi equipo gane, y es lo bonito al final. Otra consulta más, volvemos al tema de la selección preolímpica. Vamos a soñar, vamos a pensar que hay presupuesto y que podés elegir algún lugar para hacer una base de entrenamiento, que la FIFA mandó dinero para esto o lo que sea. ¿Cómo sería tu preparación ideal para afrontar el torneo preolímpico? Si el dinero no fuera problema, en principio. Claro. Porque sabemos que es un problema porque de hecho tenían proyectado una base que al final no se pudo hacer, pero digamos, soñemos. Sí, yo creo que más allá de escribir la carta a Santa, como decimos, pensar en poder estar un tiempo prudente en México, por ejemplo, no solo por replicar condiciones de altura, de clima, sino por la velocidad del juego que los mexicanos tienen en sus categorías inferiores, en sus categorías juveniles. Sería una experiencia muy interesante y creo que nos podría ayudar mucho. El hecho de estar en Estados Unidos compitiendo siempre sirve,
por la misma formación y el orden que los estadounidenses tienen, pero creo yo que los mexicanos están un pasito más adelante en cuanto a que son jugadores con una técnica muy funcional, con un entendimiento táctico muy desarrollado, y también tienen una picardía muy parecida a la del jugador salvadoreño, y sabiendo que si nosotros queremos aspirar a clasificar a unos Juegos Olímpicos, el reto, si todo se mantiene igual, sería llegar a ese cuarto partido, que en principio, y si nada raro pasa, tendría que ser contra México o contra Estados Unidos. Entonces creo que nos vendría muy bien poder estar en un lugar con campos rápidos y poder enfrentar a una serie de equipos mexicanos sub-20, sub-21, segunda división, primera división, claro que sí también, e incluso alguna selección juvenil. Así es que es algo no tan ilimitado en cuanto a presupuesto, digamos, no es como el lugar soñado, como pensar en ir a Europa, que obviamente es una experiencia única, pero sabiendo que ese cuarto partido es el que nosotros necesitamos y sabiendo más o menos cómo es que se mueve el fútbol mexicano en cuanto a su velocidad y a las características de sus jugadores y al valor que le dan a los extremos, por ejemplo, yo creo que sería muy beneficioso poder ir y estar un tiempo en esos lugares, pensando también en entrenar mucho y no solamente en tener seguidillas de partidos que al final lo que hacen es tener jugadores cansados y el beneficio que se le saca, el provecho que se le saca a estas giras y a estas inversiones, digamos, al final termina mintiéndote porque tenés jugadores cansados todo el tiempo y por querer aprovechar, entre comillas, mejor el tiempo, se termina siendo un atropello del campamento, por así decirlo, y de los jugadores. Así es que eso es lo que más me gustaría a mí. Evita. Aparte de esos dos grupos que nos decía, de esos países o digamos las selecciones o grupos de Estados Unidos o de México, ¿cuáles otras selecciones usted consideraría que sería bueno foguearse? El Caribe siempre es un mito, digamos. De hecho, de Haití nosotros hemos podido revisar muy poca información en relación a Honduras y Canadá, por ejemplo, y son equipos que nosotros sabemos. Yo de primera mano sé, de mi etapa que estuve en la federación en el 2015 como secretario general un año, sé del buen trabajo que Haití viene haciendo no desde 2015, sino de 5, 6, 7 años atrás en cuanto a sus bases. Entonces, lo poco que hemos visto de ellos, se ve a un equipo con jugadores, a lo mejor y no con tanta calidad técnica como los nuestros, pero sí muy rápidos y con muy buen fundamento técnico sobre esa velocidad. Entonces, cuando usted encuentra equipos que de repente, por esa misma aceleración, pierden muchas pelotas, pero seguramente 3 o 4 a buen ritmo y a buena velocidad se las hacen bien. Y con esos 3 o 4 pueden ganar partidos y nos pueden complicar partidos. Y sobre todo, son equipos que todavía viven en ese límite entre el amateurismo y el profesionalismo. Son jugadores que saben que esa es una ventana que les cambia la vida, son jugadores que muchos de ellos, algunos ya están afuera jugando, pero hay otros que tienen esa aspiración por salir y mientras llegue ese momento no se la creen, pero ni un solo momento, ni un solo instante. Entonces ellos están todo el tiempo con ese hambre de que son apenas Haití, digamos, por así decirlo, y que han logrado poco en el fútbol, que es algo que nosotros deberíamos de tener bien metido en la cabeza y en el corazón, que somos El Salvador, y que a nivel mundial somos apenas El Salvador, por así decirlo, por lo poco que hemos logrado y por lo poco que venimos haciendo. Pero de repente no tenemos ese amateurismo o esas ganas de seguir haciendo las cosas bien desde ese espíritu amateur que sí lo tienen de repente los equipos que están en el Caribe. ¿Y cómo trabajamos la autoestima, profe Goches, para los atletas? Nosotros tenemos, más allá de esa propuesta de fútbol que nos gusta a nosotros, que más allá de si es buena o mala, de si es moderna o no, de si es nuestra o si la hemos copiado o si es un rompecabezas de muchas cosas y de muchos países o entrenadores,
Es una idea que invita al jugador a retarse a sí mismo, a que tiene que salir al campo de entrenamiento, no se diga de juego, todas y cada una de las veces a competir y a plantearse retos. Entonces, cuando el jugador ve que nosotros esperamos todo eso de ellos, no les debería de quedar otra alternativa más que la de creerse que lo pueden lograr. Entonces, ellos viven en ese ambiente de que tienen que ir y jugar y ser protagonistas y no pensar que nos tenemos que meter a defender. Puede ser que en algunos momentos venga un equipo muy bueno, como nos pasó, por ejemplo, en el primer partido contra Costa Rica en el Estadio Bucatlán, que hicimos mal una presión y nos tocó a nosotros meternos un poquito atrás en el primer tiempo. Pero cuando de repente se corrige una cosa chiquita y si lo hacemos bien, el jugador nuestro tiene no solo la capacidad y la calidad, sino el convencimiento de que tenemos que salir a jugarles a los demás equipos de igual a igual, sin importar el ranking de la FIFA o la historia. Y luego tenemos una parte con un psicólogo amigo que nos ayuda ad honorem. Iniciamos trabajando un tema de visualización, que es más que el jugador se visualice compitiendo, por ejemplo, contra México en el Estadio Jalisco y que se habitúe a esa sensación para que en el momento que nos toque, primero Dios, ya no sea una sensación nueva, un sentimiento nuevo y que le tiemblen las piernas, como se dice, ¿verdad? Y luego también visualizar situaciones tácticas, porque está comprobado que cuando la imaginamos y de verdad en esa visualización nosotros incluimos todos los detalles de la acción de juego que el jugador está viviendo, a la hora que la vive realmente ya no es algo nuevo para él, es decir, pareciera como que lo ha entrenado un montón de veces, aunque sea solo mentalmente. Entonces, al haber iniciado esa dinámica de estar con el psicólogo trabajando ese tipo de acciones, hemos intentado ir metiendo poco a poco algunos mensajes sobre la autoestima. Y luego nos hemos dedicado un poco a la tarea de conocer siempre con este psicólogo amigo que se llama David Celada, un muchacho joven muy, muy bueno, que me viene acompañando a mí desde que yo estaba en reserva de Santa Tecla. Él era quien me grababa los partidos y poco a poco platicando con él yo me di cuenta de que era psicólogo y de que le encantaba la idea que nosotros estábamos intentando hacer. Aunque casi nunca salía, pero cuando salía un poquito, él se sentía muy identificado. Así que hemos decidido incluirlo en este proyecto. Él lo hace porque le gusta. Y nos hemos dado la tarea de pasarles a los jugadores test para saber cuál es el modo de aprendizaje que más le beneficia a cada jugador. Entonces nosotros tenemos en la mayoría de los jugadores que han estado con nosotros en los últimos microciclos, tenemos cuadriculado cuál es la forma en que el jugador aprende mejor. Hay jugadores que les gusta que les den una palmadita en el hombro, hay otros que de repente cuando se han equivocado no les gusta que ni los toquen, y vengo yo y le doy una palmadita, pues me estoy equivocando en lugar de estar favoreciendo el aprendizaje. Entonces ese tipo de información, al tenerla nosotros a la mano, pues nos permite tener una llegada un poco más fluida, más directa, que el jugador pueda aprender. Y al aprender más, y cuando digo aprender no es que nosotros seamos los grandes entrenadores y les vamos a transmitir nuestro conocimiento, sino que realmente es que el jugador vaya sacando dentro del campo lo que realmente la situación de juego requiere en ese momento. Entonces cuando el jugador ve que puede hacer eso, la autoestima indirectamente va para arriba sin que necesariamente estemos nosotros metiendo el martillazo todo el tiempo en que usted no es menos, recuerde que usted es igual que los demás, sino simplemente lo estamos tratando como un jugador igual o mejor que sus rivales y él se siente así. Rodolfo, ¿nos podrías hablar de algunos jugadores que nosotros, quienes consumimos el fútbol salvadoreño, no tenemos o no tuvimos oportunidad de ver, sobre todo los jugadores que están afuera? Se me ocurre el nombre de este chico Owen Saldívar, creo que es de California, y otro Joely García en la costa este, los chicos que están en Europa, que en general los salvadoreños no lo conocen, no lo vieron jugar acá, o por lo menos no en equipos de primera división, para contarnos qué conceptos tenés de ellos, algunas características. Sí, el caso, por ejemplo, de Owen Saldívar. Owen es año, si no me equivoco, es año 2000 o 2001. Está bastante tierno el muchacho.
Él nos acompañó en la gira que hicimos el año pasado en Estados Unidos, y la verdad un muchacho con una muy buena técnica, con un poco esa picardía del jugador salvadoreño, pero como la mayoría de su tiempo de formación ha sido toda en Estados Unidos, es muy técnico, pero de repente le falta un poquito un poco más esa picardía, esa chispa que el jugador salvadoreño sí atrae o que va desarrollando por su misma formación. Pero un chico muy respetuoso, muy ordenado, con mucha proyección. De hecho, ahí de vez en cuando me tira un mensaje él y me dice, profe, estoy a la orden, profe, estoy entrenando, profe, ando bien. Y ahí tomamos de repente algunas pláticas como para saber un poco más en detalle cómo están ellos. Y me gusta a mí ver ese interés de ellos por estar en la selección, pero es un muchacho, muy bien fundamentado, muy educado, y eso hace que sea una persona que escucha mucho, y es una característica que no todos los jugadores tienen. El caso de Yorey García, él es dominicano salvadoreño. Yorey mide 1.85 quizás, un poquito más. Es un centro delantero moreno, que va bien por arriba, que define con las dos piernas, bastante joven también, muy bueno, y de repente con esa falta de entrenamiento con el grupo, puede ser que de repente cuando uno los pone dentro de un grupo que ya viene juntos por mucho tiempo, ya sea porque están en los mismos clubes, en la misma liga, en el mismo tipo de fútbol, digamos, y también ya varios meses juntos en la selección, de repente son muchachos que no llegan a sacar todo lo que ellos tienen. Y él, en su posición de centro delantero, estaba compitiendo contra muchos jugadores que incluso ya en primera división estaban anotando goles, y se le hizo al final pues bastante complicado continuar. Pero un muchacho muy interesante. Y luego los que están afuera, David Miranda, él hizo una etapa en cuarta y tercera división en Portugal. Luego pasó a Barcelona y está ya viviendo una etapa muy interesante en tercera división, y es un jugador que se fue ya con el nivel necesario como para jugar en primera división, pero me sorprendió mucho que cuando lo llamamos a entrenar y él hizo el esfuerzo de venir hasta acá por sus propios medios, venía mejor físicamente, más fuerte, más armadito, y en España se enseña mucho en los cursos de entrenadores el fútbol desde los conceptos, que es algo que nos gusta mucho a nosotros también. Entonces es un jugador que venía con los conceptos clarísimos, y de hecho al platicar con él sobre ciertas situaciones de presión arriba, de salida desde atrás, nos aportó también muchas sugerencias que en España, en tercera división, equipos que aspiran a jugar Copa del Rey, te imaginarás, ya se vienen trabajando. Entonces un jugador que de repente acá no suena mucho, pero yo no necesito decirle a él casi nada a la hora en que, por ejemplo, hacemos un cambio de sistema sobre la marcha en un partido. Él es un jugador a quien no se le tiene que explicar casi absolutamente nada. Muy interesante. Y luego tenemos el caso de Andrés Hernández, que hablábamos antes, un jugador con muy buena formación, con una picardía ya que lo trae desde pequeño. Yo recuerdo haberlo visto jugar a él a los 11 años en las escuelas de Boca, y era un jugador que sobresalía muchísimo, y él hizo una pretemporada con nosotros en Santa Tecla con el Polilla da Silva, y recuerdo en varias prácticas de fútbol y partidos amistosos contra equipos de primera y de segunda, hacer dupla con Ricardo Ferreira en las canchas de caballería, recuerdo, perdón, y no sabía quién era Ricardo y quién era Andrés, quién era el extranjero y quién era el salvadoreño de 17, 18 años. Era una cosa espectacular verlo. Y luego se fue a River, después se fue a Brasil, luego se terminó regresando por un problema personal que lo golpeó mucho. Estuvo acá en Santa Tecla y se le notó un montón que el cambio de liga, por así decirlo, y de medio le afectó muchísimo, pero es un muchacho de igual forma con quien se puede platicar un montón, con quien
Si uno le menciona algo, no se da por aludido, sino que por el contrario, intentan buscar un poquito más de información sobre lo que uno les está mencionando. Y luego hay otros jugadores a nivel local, como Henry Argueta, por ejemplo, que es un centro delantero muy atípico, porque no es el centro delantero típico que va al choque, sino que busca situaciones que él sabe que no le favorecen a los defensores centrales, como es el choque mismo, por ejemplo, y que entiende mucho lo que nosotros queremos, y nos ha ayudado mucho, por ejemplo, cuando llega un centro delantero nuevo, el caso, por ejemplo, de Darwin Turcios, que yo lo conocí en un proyecto de formación de una tercera división en Águila, cuando yo estuve allá como director deportivo, y luego me lo crucé en reserva de Limeño, hoy juega en tercera en el San Felipe, que quedó campeón, y es un muchacho con una gran calidad, pero con poco manejo de conceptos. Entonces yo recuerdo que le pedí a Henry Argueta que se le pegara un poquito y que le ayudara, y él, lejos de ver en Darwin a una amenaza para quitarle el puesto, pues le ayudó muchísimo, y son ese tipo de jugadores que de repente suenan desconocidos, pero que a nosotros como técnicos de selección nacional, y al tener poco tiempo los jugadores con nosotros en concentración o en el campo de juego, y al tener pocos partidos para estar puliendo una idea, un modelo de juego, al tener jugadores que ya son afines a eso y que ya conocen las cosas, realmente es una ganancia impresionante. Y de ahí, ¿quién más te puedo decir? Tomás Romero es un portero que lo habíamos incluido también, que ya estuvo en selección. Claro, lo vimos en los Juegos Bolivarianos con la selección de El Salvador, fue titular ahí en Santa Marta. Claro, claro, un arquero con unos fundamentos increíbles. Y luego hay muchachos, por ejemplo, de segunda división. Este muchacho es de Filadelfia, perdón, ¿puede ser? Tomás Romero. No, Tomás juega en la Universidad de Georgetown. Ah, ok. Sí, acaba de quedar campeón. Si no me equivoco, ellos tienen, él estuvo jugando con una filial, no recuerdo de qué equipo, y salieron campeones en segunda división. Y lo ves, lo buscas en Y Scout y sale jugando en estadios con 20,000 personas, 30,000 personas, y es un muchacho que tiene 20 años. Aclaremos, Y Scout es un software que se utiliza, utilizan los entrenadores para seguimiento de jugadores y análisis de partido, ¿correcto? Claro, sí. Ahí vos pones que querés ver a Tomás Romero, que querés ver a jugadores obviamente que están en ligas y en países que son bastante seguidos, digamos, por los medios. Si yo busco a un jugador de tercera división de El Salvador, obviamente no lo voy a encontrar, pero en primera división encontrás casi a todos los jugadores, y de hecho nos ha servido mucho para, en el caso de los extremos, que hemos citado a mucho extremo muy bueno, y sobre todo muy bueno al ojo de la gente, al ver en Y Scout acciones puntuales, por ejemplo, de 1 contra 1 en banda, que me interesa mucho a mí para el extremo, el poder llevar las estadísticas de qué jugador realmente es productivo en esa situación de 1 contra 1, nos llevó a tomar decisiones con muchos jugadores, y de repente fuimos criticados por eso, pero Y Scout nos permitió ver realmente qué jugador es productivo o no, más allá de si se ve bonito su juego o no. Así que Rodolfo, solo una duda, digo, ¿eso está en la federación o lo tenés vos de forma particular? Yo lo tengo, fíjate que ese es... Es que se usaba Roca, creo. Albert Roca. Es el que usaba Albert Roca, entre otros, ¿no? Sí, a Albert Roca se lo pagaba la federación. De hecho, es una plataforma bastante cara de acceder. Yo la puedo tener gracias a un amigo, que no digo su nombre porque no sé si de repente él quiera que lo mencione o no. Llegó un día, me dijo, mira, yo tengo esto porque soy aficionado loco fútbol, vos lo conoces bien, y te quiero compartir mi clave de Y Scout. Y tuvo todavía la delicadeza de decirme, cuando yo me vaya a meter te voy a pedir permiso, me dijo. Ya me imagino quién puede ser, bro. Sí. Entonces, una herramienta increíble, que al final para los que vivimos de esto es algo indispensable y termina siendo barato para el beneficio que se le puede sacar. Bueno, ya casi una hora, Rodolfo, te dijimos media hora,
media hora, y si intervenía Guayo, va a ser una. Mira, no intervino Guayo y aún así casi nos fuimos a la hora de programa y nos quedaron cosas todavía, pero como todavía no hay fecha para el preolímpico, vamos a tener seguramente una nueva plática. Ah, perfecto, buenísimo. Buenísimo, Y ahí buenísimo. sí lo vamos a incorporar a Guayo. Ok, perfecto. Ese perfecto. grito, ¿de cuál de los 4 hijos es? Ah, ¿se escuchó? Ya me vinieron a buscar acá. Es Está la bien, niña. estamos en familia. No, si lo dejo entrar, olvídate. Pero bueno, ya puedes poner la cámara, pues igual estamos terminando, si se corta ya no pasa nada. Ya Bueno, dame chance. Bueno, y te vamos a comprometer a una cosa, Rodolfo. ¿Qué tenés que hacer hoy a las 8 de la noche? Nada. A las 8 de la noche voy a estar peleando para que los niños coman, se duerman, todo. Bueno, te vamos a invitar a que aplaudas. Ahí Eva te va a contar. Sí, profe. Ah, lo estaba haciendo. Ah, bueno, sí, profe. ya. Justamente, profe Rodolfo Boches, tenemos 2 invitaciones para usted. La primera es para que nos acompañe con las palmas olímpicas, agradecerles a todas las personas que están pues trabajando en los súperes, trabajando algunos Uberes en el transporte y también a los que están en la primera línea, que es todo el personal médico, ¿verdad? Así es que si se toma una foto con su familia, con las palmas olímpicas, bienvenido, nos las hace llegar. Y contarles que hoy tenemos una iniciativa que hizo la Federación Salvadoreña de Balonmano. A las 8 vamos a poner ese video muy lindo donde también agradecen a estos héroes que nos están ayudando. Claudio, ahora cuéntanos sobre la campaña de Sangre Ganadora. Sí, Sangre Ganadora, exactamente. También otra campaña del Comité Olímpico, en este caso junto con la Cruz Roja Salvadoreña. Y la idea es justamente qué mejor que la sangre ganadora de los atletas para poder donar. Así que hay un número de teléfono que es el 7729-3889 para que los atletas, pero a vos, Rodolfo, te consideramos atleta, sos entrenador, pero también sos atleta, para que donen sangre en este momento tan difícil de la pandemia. Hay gente que lo necesita más que nunca. Así que, como dice el eslogan, lo mejor que tienen nuestros atletas es la sangre ganadora, así que compartir un poquito. Bien, gracias. Así que... Y también, profe, si usted nos ayuda también con sus jugadores para que nos hagan videos o fotos con las palmas olímpicas, le vamos a agradecer. Ok, perfecto, excelente. Cuente con eso, gracias. Gracias a usted, profe, y también vamos a agradecer, Claudio, a nuestros patrocinadores, Farmacias San Nicolás, Laboratorios Suizos, Ave, Sisa y el Café de Don Pedro. Bueno, nos vamos hasta mañana. Mañana tenemos a Salvador Salguero, el presidente de la Asociación de Atletas Olímpicos Salvadoreños. Exacto, que nos representó en natación en los Juegos de Los Ángeles en el 84. Así que muy interesante también. Así que nos encontramos mañana, 4 p.m. Adiós. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, buenas tardes.